Hoy día estamos en el domingo de gratitud y yo he estado impresionada honestamente de cuánto yo he gozado la oportunidad de dar gracias a Dios por todo lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Quiero comenzar, antes de repasar la historia de la mujer samaritana, quiero comenzar hablando un poquito del concepto de gratitud. Si nosotros buscamos la definición de gratitud, encontramos que gratitud es un sentir de agradecimiento a alguien por algo que ha hecho. Gratitud es un sentir de agradecimiento a alguien por algo que han hecho. Y antes de entenderlo en un contexto cristiano, quiero hablar primero del concepto de gratitud. No sé si han escuchado, pero muchos psicólogos y muchas personas dicen, cuando nosotros tenemos la capacidad de vivir con una actitud de agradecimiento, de gratitud, cambia nuestras vidas de completo. No sé usted si se ha levantado en una mañana y las cosas parecen difíciles y la lista de tareas que tiene enfrente es tan agotante que quiere ir a volverte a dormir. Solo me pasa a mí, ¿verdad? No, a todos creo. Pero cuando uno comienza a decir, Señor, yo voy a enfrentar ese día con un espíritu de gratitud. Yo voy a dar gracias por las cosas pequeñas. Yo voy a tener una actitud de gratitud, un positivismo que me va a permitir enfrentar aún lo duro de este día. Yo sobre lo largo de su vida he intentado inculcar en mis propios hijos ese sentimiento de agradecimiento, y ahora que son grandes, cuando me ven a mí caída, me dicen, mami, ¿no tenés algo por lo cual podés dar gracias? Porque así son las cosas cuando uno enseña a sus hijos. Una vez en mi vida, hace como 5 años, tuve la práctica de escribir en una libreta cada día 3 cosas por lo cual estuve agradecida. Y lo interesante de mantener una libreta de agradecimiento es que te hace enfocar en las cosas mínimas de tu vida. Hoy día doy gracias a Dios que mi esposo compró unos bagels que son de lo que a mí me gusta, que tienen ajo, que el tostador funcionó porque el tostador nuestro tiene su propia mente, y alguien dejó la mantequilla afuera. Así que estaba suavecito y yo podía ponerme la mantequilla, tener mi bagel con calma, con mi cafecito. Gracias. Algo pequeño, un detalle. Pero cuando nosotros vivimos con un espíritu de agradecimiento, comenzamos a ver las cosas positivas en vez de enfocarnos siempre en lo difícil. Dice el diccionario que gratitud tiene 3 formas. La primera forma es un sentimiento en nuestro corazón, una actitud con lo cual enfrentamos la vida en una manera positiva. Pero la segunda cosa de gratitud es que del sentimiento, de la actitud de gratitud, nosotros comenzamos a expresar en palabras nuestro agradecimiento. Y allí paro porque me he preguntado en esta semana por qué en momentos es tan difícil expresar nuestro agradecimiento. ¿Cuántas veces en tu semana se te pasa por la mente, ay, estoy agradecida yo por tal persona que siempre está a mi lado? O estoy agradecida por el sol tan brillante, tan bonito. O estoy agradecida yo por mis hijos que siempre tienen un calor y un gozo en mi vida. ¿Cuántas veces tenemos los sentimientos o actitud de gratitud, pero por ser muy ocupado o por ser distraído, no expresamos nuestra gratitud? Pero la verdad de las cosas es que sabemos que impacta.
Sabemos que cuando alguien expresa a nosotros agradecimiento por quienes somos o por algo que hemos hecho, hace gran cambio. Una de las técnicas que yo había sido enseñada en consejería, más con parejas, es la práctica de pedir a dos personas, después de haber tenido una plática larga o difícil en muchos casos, pedirles a las personas que se expresen uno al otro una cosa que ocurrió hoy por lo cual están agradecidos. ¿Sabe que esa práctica muchas veces no es fácil? Las parejas comienzan a hablar en general. Yo estoy agradecida porque mi esposo es guapo. Pero lo digo, lo es. Yo le digo a la gente, no, algo que ha ocurrido hoy. Algo hoy. De allí salen las cosas cotidianas. Parece sensible, sencillo, pero importante. Alguien dijo, yo doy gracias a Dios que usted levantó la canasta de ropa sucia y me la bajó de arriba hacia abajo. Yo no tenía que hacerlo. Gracias. Otra persona dijo en un momento, yo doy gracias a Dios que tomaste tu tiempo para estar aquí. Otra persona dijo, yo doy gracias a Dios por la forma que me mira cuando me dice que me ama. Yo doy gracias que me agarra la mano cuando las palabras no pueden expresar todo lo que tengo adentro. Entonces les pregunto a ustedes, cuando viven con una actitud de gratitud, cuando tienen ese sentimiento y esa práctica de estar consciente de los detalles en tu vida, ¿cuándo llegan al punto de expresarlo? Decirle a tus hijos gracias. Gracias por levantar tu plato y ponerlo en la lavamano. Gracias por siempre querer darme un abrazo en la mañana. Gracias por quien eres. En mi vida como pastora yo les digo, las cosas que más me han tocado al fondo es cuando alguien viene a decirme gracias en un momento menos esperado. La expresión de nuestra gratitud. Y la tercera cosa, de una actitud a una expresión de palabras, es un deseo de dar, de devolver la abundancia que hemos recibido en nuestras vidas. Y si tiene alguien en tu familia o en tu círculo de conocidos que tiene el lenguaje de amor de hechos, eso es muy importante. Alguien que tal vez dice gracias por bajarme la canasta de ropa sucia hacia abajo y aquí te doy el café como a vos te gusta, para que lo tome con gusto. Una expresión de gratitud que se vuelve una oportunidad de devolver y de dar con hechos. Lo interesante de todo lo que yo he dicho es que nada de eso es necesariamente cristiano. Son prácticas básicas de la gratitud. Entonces, para nosotros como cristianos, aún más impactante es cuando comenzamos a pensar en la gratitud y conocemos del fondo de nuestro ser que cada regalo bueno y perfecto viene de Dios. Ese vego que me comí en la mañana, regalo del Señor para mí, gracias Señor. Ese esposo tan bueno que tengo, seguro un regalo de Dios para mí. Esos hijos que tengo, regalo de Dios. El ministerio y el privilegio de ser pastora que tengo, regalo de Dios para mí. Ese sol que sale en la mañana, regalo de Dios para mí. Como cristianos comencemos a ver no solamente las cosas positivas en nuestras vidas y los actos y expresiones buenos de las personas, pero vemos en las personas la misma cara de Dios, dándonos de su bondad. Y la cosa se profundiza aún más. Una de las cosas que siempre me ha interesado es que el pueblo de Israel
Después que Dios les sacó de la esclavitud en Egipto, comenzaron una práctica de una ofrenda de acción de gracia. ¿Han escuchado de eso? Una ofrenda de acción de gracia. Esa ofrenda de acción de gracia era titulado el toda. Toda, no había pensado hasta ahora, toda como todo, pero es toda en hebreo. Y quiere decir ofrenda de acción de gracia, pero a veces aparece como confesión. ¿Cuántas veces en nuestras vidas hemos dicho, ay Señor, discúlpame Señor que soy despistada y no miré la cosa que tenía enfrente, pero gracias por revelármelo de manera que necesitaba? O Señor, te pido perdón por no haber respondido como usted hubiera pedido que respondiera, pero gracias Señor por darme otra oportunidad. A veces la ofrenda de acción de gracia aparece como un acto de confesión. A veces aparece como un sacrificio. Una de las cosas que se me vino a la mente este fin de semana, mi esposo, no sé, estoy hablando mucho de mi esposo hoy. Mi esposo se dio cuenta de una señora viejita que tenía que de mudarse de su casa hoy día. Venía la camioneta o el camión de mudanza y la pobre señora había perdido a su esposo hace 2 años, 37 años en la misma casa llena de cosas. Y la viejita con lágrimas en sus ojos, yo no sé cómo salgo. Mi esposo con un sacrificio de tiempo pasó todo el día ayer allí empacando su garaje como ofrenda de acción de gracia, porque él quisiera que alguien le tratara a su mamá así cuando él no pudiera. A veces la ofrenda de acción de gracia es una confesión, a veces es un sacrificio y a veces se convierte en adoración a Dios. Gracias Señor por ser tan bueno conmigo. Gracias Señor por nunca dejarme. Gracias Señor por haberme regalado la belleza de hoy día. Gracias. Lo interesante en el libro de Levítico, en el capítulo 7, los versos 12 al 15, es que cuando hablan de esa ofrenda de acción de gracia, dice que lo tiene que mezclar el pan con aceite, la buena arena mezclado con aceite. O sea, esa ofrenda de acción de gracia tiene que ser de lo más rico, como mi bagel de la mañana, ¿no? El sacrificio de la ofrenda de paz tiene que ser algo que trae al templo, que da al sacerdote. Y lo más interesante es que la ofrenda de acción de gracias tiene que ser comido el mismo día que la ofrenda se hace. Me hizo pensar en el maná. Cuando Dios provee para nosotros, cuando Dios cayó este pan del cielo para el pueblo de Israel, la gente quería acomodarlo y tenerlo acumulado de un día al otro. Y no aguantaba, porque el Señor solo quería que el pan del cielo le daba un día a la vez. ¿Qué tal si nuestra ofrenda de gracias tiene que ser el mismo día? Cuando el Señor me da algo, yo tengo que decir en ese momento, no esperar hasta el domingo, no esperar hasta el culto de fin de año. Hoy día le digo, Señor, gracias. Gracias por lo que me has proveído hoy. En mi experiencia en la iglesia afroamericana y africana hay mucha énfasis en eso. Eso es lo lindo de ser una iglesia multicultural, porque Dios es todo y cada cultura capta parte de la esencia de quién es Dios. Y cuando aprendemos uno del otro de acuerdo al texto bíblico, podemos tener prácticas aún más amplias. Hay una señora en el servicio de las 9, una señora africana que me ha enseñado, y yo le pedí dar un testimonio a las 9. Cada vez que algo pasa en su vida, esa señora da una ofrenda de gracia.
Es que viene a la iglesia y se arrodilla a darle gracias al Señor en el mismo momento. O es que viene a la iglesia y me dice, pastora, esta ofrenda es una acción de gracia para que usted lo use a bendecir a otros. Una ofrenda de acción de gracia que está muy vinculado con un testimonio, con un deseo de declarar con tu vida, el Señor me ha hecho eso hoy. Por lo tanto, yo le doy gracia. Actitud de gratitud. Expresión de agradecimiento a las personas a nuestro alrededor y a nuestro Dios. Y una decisión de devolver la bendición que hemos recibido. Con todo eso, quiero que vayamos al texto de la mujer samaritana. Por favor, en sus teléfonos o en sus Biblias, buscan Juan 4, de donde encontramos la historia de la mujer samaritana. Y solo para repasar y recordarnos, en la primera parte de su encuentro con Jesús, la mujer samaritana está hasta asustada que Jesús, un hombre judío, está hablando a una mujer de Samaria. Y Jesús no se detiene, más bien le pregunta, le pide su ofrenda, dame un vaso de agua. ¿Por qué el Señor necesita mi ofrenda? ¿Por qué el Señor pide algo de mí? ¿No sabe Jesús que yo soy mujer y más bien mujer de Samaria? Dame agua, dice el Señor. Dame tu ofrenda allí donde esté en tu vida. Luego el Señor comienza a hablar con la mujer samaritana de varios temas. Primero habla de dónde deben de adorar. La señora le dice, ¿es en Jerusalén o es aquí en ese pozo? Y Jesús le contesta, ¿qué le dice? De la adoración. Habrá un tiempo en que lo que importa es que uno adora en espíritu y verdad. Jesús comienza a enseñarle cosas nuevas y luego le dice que ella ha tenido 5 esposos y ahora el hombre con lo cual está no es su esposo. Y después de todo eso, la mujer samaritana en el verso 25 dice, sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo, respondió la mujer samaritana. Y cuando ese Mesías, Él venga, nos explicará todas las cosas. ¿Y qué le contesta Jesús en el verso 26? Yo soy. ¡Qué bueno! Ese soy yo, dice Jesús. Yo soy el Cristo que ha esperado, el que habla contigo, le dijo Jesús. Entonces, ve lo que pasa en el texto. En vez de ver la respuesta de la mujer samaritana inmediatamente después, cambia a hablar de los discípulos. En esto llegaron sus discípulos, ya se sorprendieron de verlo hablando con una mujer, aunque ninguno le preguntó qué pretendes o de qué hablas con ella. Los discípulos no querían preguntar. Y allí en el verso 28, la mujer dejó su cántaro, allí en medio de los discípulos, hablando con Jesús como un testimonio al hecho que el agua que había venido buscando ya no necesitaba, porque tenía el agua viva que Jesús le había dado. Ahí estaba su cántaro en medio de ella, en medio de Jesús hablando con los discípulos. Y la mujer volvió al pueblo y le decía a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Clase testimonio. La señora enfatiza el hecho que Cristo ha visto todo en su vida, y aunque no lo dice explícitamente, quiere decir con eso, ha visto todo en mi vida y todavía me habla, todavía me pide un vaso de agua, todavía tiene propósito con mi vida.
¿será ese el Mesías? Todavía tiene la inquietud, pero aún en medio del capítulo no terminado, el Señor la usa y ella comienza a compartir con todo el pueblo. Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será ese el Cristo? Y salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. ¿Qué cosa? Una acción de gracia de haber encontrado un hombre que hablaba con ella, aunque sabía todo de su vida. Y la respuesta y el impacto que tuvo en su comunidad era ¿qué? Que la gente misma comenzaron a buscar a Jesús. Mientras los discípulos siguen discutiendo con Jesús si ha comido o no, Jesús le dice: no estoy buscando esa comida que ustedes dicen. La cosa que me da alimento a mí, en el verso 34, es hacer la voluntad al que me envió a terminar su obra. Hoy día, si no tiene nada más para agradecerle al Señor, podemos decir: gracias, Señor, por darme aliento en mis pulmones para declarar quién eres. Gracias, Señor, por tenerme viva para buscar tu voluntad y servirte con mi vida. Gracias, Señor, por haberme regalado este día. Jesús dice: no estoy interesado en el otro pan. Estoy buscando el contenido de vida y doy gracias a Dios por tener la oportunidad de servir. Los discípulos siguen discutiendo con Cristo, pero en el verso 39 escuchamos otra vez del impacto de la mujer samaritana. Muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en Jesús por el testimonio que daba la mujer. Sabe que cuando yo vivo con un espíritu de agradecimiento, cuando yo agradezco a las personas en mi vida y agradezco a Dios de manera que otros pueden ver, cuando yo devuelvo lo que yo he recibido, otros conocen la abundancia de Dios. Una de las cosas impresionantes es la forma que Dios usa nuestro medio testimonio. ¿Será el Mesías? Para que otros vengan a conocerle. Así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro, le insistieron en que Jesús se quedara con ellos. Jesús permaneció allí 2 días y muchos más llegaron a creer por él, por lo que él mismo decía. Y el verso 42, ya no creemos solo porque tú dijiste, le decían a la mujer. Ahora lo hemos oído nosotros mismos. Y sabemos que verdaderamente este es Él, ¿qué dice el texto? Salvador del mundo. O sea, cuando vos y yo damos gracias a Dios, cuando damos nuestras vidas como una ofrenda, y otros pueden ver la bondad y la presencia de Dios en nosotros, no es que le estamos atrayendo a nosotros mismos. Le estamos atrayendo al mismo Jesús que comienza a tener el mismo impacto en la vida de ellos. Porque no hay nadie más que Jesús, que es el Salvador del mundo. Un espíritu de gratitud. Unas expresiones de agradecimiento y un deseo de devolver la bendición que hemos recibido. ¿Qué es la cosa en tu vida por lo cual está agradecido? Y no agradecido o agradecida con el universo, agradecido con el Señor. ¿En qué cosa ha sido bueno Dios con usted? ¿Qué ha sido su provisión? En sus boletines debe de tener unas tarjetas que dicen tarjetas de agradecimiento, ¿no?
quiero que sacan esas tarjetas de sus boletines. Porque esa práctica de agradecerle al Señor es parte de nuestra adoración. Saque la tarjeta, por favor. Y allí yo quiero que comiencen ahorita mismo en el servicio a anotar una cosa por lo menos, por lo cual está agradecido con Dios. Cada quien donde está. Una cosa con lo cual está agradecido con el Señor. Pensando en la vida de la mujer samaritana, su mayor agradecimiento es que había conocido a un hombre que sabía todo de su vida y aún así la amaba. ¿Cuál es tu acción de gracia? Tu ofrenda de gratitud en esta tarde. ¿Qué es la historia que puede contar a gente que conoce sobre la bondad de Dios en tu vida? Y no tiene que ser gran cosa. Puede ser así tan sencillo y tan concreto, de tener aire en tus pulmones, de tener oportunidad de adorar. ¿Por qué cosa está agradecido en esta mañana? Le voy a dar unos momentos más para pensar en eso. Y luego vamos a pasar a un momento de oración. ¿Cuáles son las cosas por lo cual das gracias? ¿Qué es tu ofrenda de agradecimiento en esta tarde? ¿Qué ha hecho el Señor en tu vida? Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible cuando levanto mis manos.